hoy con un tema muy interesante, distinto en el enfoque que le vamos a dar a la información y que tiene que ver con algo que ha generado noticias distintas pues todos los días. El Parque Nacional Volcán Poás lleva ya cerrado prácticamente un mes. Se decretó por parte de la Comisión Nacional de Emergencias una alerta roja para las zonas más cercanas. Evidentemente no se puede visitar, no nos cansamos de decirle a la gente que no vaya ahí, ¿verdad? Ahí, al Volcán Poás. Hay otras zonas que se puede ir. Aquí en este espacio, en esta tarde, no hemos querido para nada afectar el turismo de la zona. De hecho, vamos muy frecuentemente ahí, mi familia y yo. Son paseos de un día, es una zona lindísima y eso lo vamos a seguir impulsando, ¿verdad? Pero no podemos pues tampoco ignorar que sí están sucediendo cosas distintas en el volcán, por parte de explicación de geólogos, de vulcanólogos, y que también debemos censurar cuando hay gente que sigue ingresando de manera ilegal a pleno volcán y que hay hasta tours guiados. Eso no debe ser, incluso es penado por ley. Hoy, en un enfoque distinto que le vamos a dar, le quiero agradecer mucho a don Juan Carlos Rodríguez Arce, que es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, y también a don Rafael Oramuno Vega. Él es experto en ingeniería hidrológica y vamos a hablar pues del tema de los efectos de la ceniza, otros componentes informativos. Por ejemplo, la ceniza, ya hemos explicado con doctores, con médicos, los problemas que le puede generar a gente con asma, a la población infantil, a los adultos mayores. Pero bueno, la ceniza en materia de vehículos, en materia de extractores, en materia de aire acondicionado, de empresas, de casas. Entonces creo que es un ángulo que debemos abordar porque esto va a seguir mucho tiempo más. Entonces creo que debemos prepararnos, aprender a convivir, no crear alarma, pero sí informar y bueno, buscar siempre ángulos distintos. Don Juan Carlos y don Rafael, muchas gracias por venir por acá. Don Juan Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Esteban y a don Rafael. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes también para todas las personas que nos escuchan. Realmente es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. No, para mí el honor que estén acá por primera vez y no será la última, eso fijo. Muchas gracias, don Rafael, por estar acá en esta tarde en Monumental. Buenas tardes y un gusto estar aquí con ustedes y buenas tardes a todas las personas que están escuchando esta transmisión. Claro. Yo quería, tal vez para arrancar con usted, don Juan Carlos, repetimos, Juan Carlos Rodríguez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, en materia de ceniza y de otros componentes que emana el volcán, ¿cuáles son las principales consideraciones? Y yo creo que tomando en cuenta desde casas de habitación, pero también ahora estábamos comentando de fábricas, hay mucha industria, mucha fábrica, restaurantes, industrias, es una zona que ha sido la verdad muy golpeada y de gente que se levanta mucho cuando hay vicisitudes. Entonces, ceniza y todo lo que emana el volcán, ¿cuáles son las consideraciones principales que hay que tener? Sí, claro, en esto hay que tomar en consideración que los efectos de la ceniza es una de las causas o de los problemas que hemos tenido nosotros en el país a través, digamos, de lo que enfrenta la infraestructura del país como tal. Sin embargo, esto es un efecto que nosotros no tenemos que temerle. Realmente nosotros tenemos que entender que es una situación a la cual debemos adaptarnos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno de los casos que podría ocasionar, una de las situaciones que podría ocasionar la ceniza, es que cuando se comienza a acumular en los techos de edificios y de las casas de habitación, normalmente genera un sobrepeso que probablemente las estructuras no fueron diseñadas para esta situación como tal. Entonces, eso es bastante común, por ejemplo, en esta zona, que es una zona, como ya mencionabas, bellísima, que nosotros tenemos como que las casas de campo, tenemos algunas zonas que tal vez no son habitables específicamente, donde se tiene algún tipo de animales, tipo ganado, lo que sea, y que normalmente son estructuras muy livianas. Estas estructuras livianas son las que son especialmente propensas a que cuando se tiene mucha carga de ceniza y cuando esa ceniza se mezcla con agua, ese peso podría ocasionar deformaciones en la estructura como tal o eventualmente podría ocasionar el colapso de la misma. Claro, entiendo. Don Juan Carlos, en estructuras, por supuesto, ya si esto se prolonga, repetimos, mucho tiempo más, puede haber posibilidad, no sé si hasta deslizamientos de algunas partes de estructuras o ya no es tan así el efecto que se podría esperar, ya sería más como preventivo la labor que debemos tomar. Claro, o sea, puede pasar esa constante, ¿verdad? Sí, puede pasar lo que nosotros dejemos que pase. O sea, en eso hay que ser claro que nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esto y como tal mejorar nuestras prácticas de mantenimiento.
¿Qué es una práctica de mantenimiento? Una de las cosas que nosotros a través del colegio recomendamos es que se haga una revisión periódica de las cubiertas de techo, por poner un ejemplo, y que se realice una limpieza periódica para poder remover este peso adicional. Eso es una de las cosas que nosotros podríamos hacer como poblador de la zona para poder adaptarnos a las nuevas situaciones que nos está generando el volcán en este momento. Claro, ya vamos por supuesto con usted, don Juan Carlos, con más consultas que tenemos por acá preparadas. Incorporamos también a don Rafael Oramuno, experto en tema de ingeniería hidrológica. Don Rafael, esa es una zona con mucho recurso hídrico, ¿verdad? Ríos, nacientes, quebradas. El principal impacto al recurso hídrico de la zona, ¿cuál es? Y hay dudas que la gente ha tenido todavía, si en esas partes cercanas, ¿verdad? Volcán Poada, Cinchona, Vara Blanca, todas, Cerchí, todas esas partes que están por ahí cerca, sí hay ríos de los que la gente toma agua, digamos, para el consumo humano. Un poco esta otra vertiente informativa, claro que es bueno profundizar. Sí, efectivamente, digamos, la zona es rica en pequeños ríos y quebradas. Es una zona muy húmeda del país, no solo por la humedad del Pacífico, sino que también tiene un efecto que en meteorología se llama las lluvias de derrame, que son las precipitaciones que por humedad del Atlántico llegan a pasar por encima de la cadena montañosa y precipitan del lado Pacífico, pero digamos cerca de las partes más altas. Entonces es una zona que mantiene un alto perfil de humedad. Ahora, como decía Juan Carlos, al mezclarse el agua con la ceniza, eso tiene varios impactos importantes. Digamos, uno es que este material se puede sedimentar en los cauces de los ríos, lo que hace que la capacidad para transportar agua del cauce disminuya. Entonces puede haber pequeñas inundaciones, digamos, pequeñas zonas donde se produzcan pequeñas elevaciones del agua que hagan que eventualmente se vea alguna afectación en alguna comunidad que antes no tenía ese problema. Adicionalmente, la ceniza también trae minerales, como calcio, sodio, magnesio, fluoruros. ¿Que son tóxicos, don Rafael, o no necesariamente? No necesariamente, pero igual, digamos, hay ciertos niveles, digamos, sí, de hecho, digamos, en materia de agua está muy normado cuáles son los niveles aceptables por el cuerpo humano para recibir y procesar esos minerales. Sin embargo, si usted tiene una exposición continua y de alto nivel de estos minerales, eso sí podría llegar a producir diferentes enfermedades. Eso está muy normado en la ley de abastecimiento de agua potable, cuáles son esos límites, lo mismo que en el reglamento de caracterización de fuentes de agua para consumo humano, donde vienen especificados las fuentes tipo A, B, C o D. Porque no es que no se pueda tomar agua con esos minerales, lo que pasa es que quitarle esos minerales para hacerla potable es muy complicado, claro, y muy caro. Y la gente no sé si lo hará. Bueno, no sé si por desconocimiento, por no pereza, de verdad, tal vez no es pereza, sino uno vive muy ajetreado, ¿verdad? Y es más desconocimiento, sí. Y por otro lado son asadas, ¿verdad? Que son, claro, grupos, algunas asadas, yo conozco asadas que son muy buenas, digamos que tienen muy buena capacidad económica, son locales muy organizados, pero hay otras que son muy pequeñas que tal vez no tienen la misma capacidad que las más grandes, entonces no están como en la capacidad, valga la redundancia, sí, de estar sacando muestras, llevándolas a los laboratorios, ver cuál es la calidad o cómo ha estado variando la calidad del agua. Porque uno de los factores que puede suceder es que esto empiece a modificar la acidez del agua, que el agua se empiece a hacer más ácida. De hecho, ahí tenemos un río, el río Agrio. Yo he tenido la posibilidad de andar por ahí, y si usted se toma un poco de agua de eso, usted la siente donde le va bajando por todo el esófago y le llega al estómago, porque es agua muy ácida. O sea, eso literalmente siente uno que está haciendo algo incorrecto. Exactamente, sí. Es agua que no se puede tomar. Entonces, si esta situación continúa y se empiezan a acumular estos minerales,
entonces puede empezar a haber un cambio en la calidad del agua. De momento, digamos, como las erupciones son recurrentes, pero no como decir que todos los días son 7, 8 erupciones, uno podría suponer que la ceniza que se puede acumular o puede llegar a los cauces de los ríos, la misma corriente la empieza a llevar hacia aguas abajo, que no se está acumulando como tal. Pero eventualmente esto, que como dice Juan Carlos, puede perfectamente cambiar. Ya hablemos con Juan Carlos. Rafael, entonces, a ver, usted no es médico, pero creo que entonces aquí la recomendación para la gente es no tomar agua, de verdad, ya básica, por todo esto que usted como experto en ingeniería hidrológica nos está mencionando, abstenerse, ¿verdad? O ya tener ese proceso de limpieza que es con equipo especial. Creo que yo creo, digamos, tal vez las asadas de la zona en conjunto podrían sacar algunas muestras y llevarlas a hacer análisis. Sí. Y dependiendo de los resultados de los análisis, poder seguir utilizando o no el recurso hídrico de la zona. Porque, digamos, hay ciertos límites. Yo ahorita el rango de esos valores no lo tengo presente así, pero por decirle algo, de que el agua con tantos miligramos por litro de sodio o partes por millón, ya a partir de una cifra es nocivo para el consumo. Ya a partir de esa cifra empieza a ser nocivo. Entonces, dependiendo de cuánto les dé y cuáles minerales sean los que están ahí, ellos podrían empezar a ver la posibilidad de buscar otras fuentes, ¿verdad? Porque el abastecimiento, pues yo sí he visto ahí, es en varias quebradas, digamos, el río Poazo, el Poacito, por ejemplo. Perdón, hay varias asadas que toman agua directamente de ahí. Sí. Vea, don Rafael, ya nos está dando usted hasta una tarea. Hay un experto en acueductos alcantarillados, don Darner Mora, que él sabe todo esto, de verdad, en materia de consumo, de cuánto, ¿verdad? Cuántos, tal vez miligramos es lo nocivo, ¿no? Bueno, ya nos da usted otra lista para la semana entrante. Sí, para que la gente entienda, ¿verdad? Que hay algo distinto que está pasando y quizá el agua que tomaba antes ahora no lo puede hacer. Pero claro que le daremos seguimiento. Don Juan Carlos, estábamos mencionando también que en esa zona hay mucha empresa, mucha industria, ¿verdad? Y qué tipo tal vez de efectos puede tener todo lo que está emanando el volcán en sistemas muy amplios de aire acondicionado. Claro que el aire acondicionado que tendrá la gente en casa para, refugiarse un poco del calor que a veces hace ahí, sí lo hay, ¿verdad? Pero ya también hablando de empresas productoras de tema de alimentos, de fresas, de restaurantes, que el aire acondicionado ya sí o sí es por razones de trabajo, ¿verdad? Hay equipos de cómputo en esas fábricas también, recomendaciones, porque ceniza esparciéndose por un sistema de aire acondicionado puede ser muy nocivo también. Sí, claro, ahí lo que hay que tomar en cuenta, lo que quiero recordar también es que la ceniza básicamente son partículas suspendidas que son muy muy pequeñas y tienden a depositarse en lugares de manera muy fácil y entran por cualquier posible apertura que tuvieran los edificios, casas o cualquier elemento donde se pudiera analizar. Esas pequeñas partículas son bastante nocivas para lo que son los equipos. Entonces, sí, claro, como tal, de nuevo, lo que nosotros proponemos es que se refuerce el tema de monitoreo y el tema del mantenimiento preventivo, que eso eventualmente podría conllevar también algún tipo de mantenimiento correctivo. En esto hay que ser claro que el mensaje que queremos dar desde el Colegio de Ingenieros Civiles es que este tipo de situaciones no es para encender las alarmas de que no podemos vivir ahí o no podemos operar o no podemos tener industria, sino que realmente es algo a lo cual nosotros tenemos que adaptarnos y como tal eso va a implicar que nosotros modifiquemos mucho de las costumbres que teníamos, ¿verdad? Tanto como decía don Rafa, con el tema, por ejemplo, del manejo de agua, que en esto también hay que hacer especial énfasis. Por ejemplo, el mensaje que nosotros queremos dar hacia las asadas es que realmente hay que ponerle especial atención al efecto que podría tener la ceniza también en las fuentes de agua. Sí. Entonces, como tal, no necesariamente es como que el agua no es potable, sino que es algo a lo que nosotros tenemos que ponerle especial atención y que tenemos que monitorear a lo largo de la emergencia que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esto parece que no se va a frenar, digamos, en un corto plazo. Posiblemente va a ser una situación que puede continuar y como tal tenemos que adaptarnos. Creo que en la previa 17, perdón, sí, claro, que fue muy amplio. Sí. Recordemos también que pasó en la zona de Turrialba, en cierto momento se detuvo. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros
como país, como sociedad, realmente es cómo nos vamos adaptando a los diferentes desafíos que nos van surgiendo eventualmente. No, usted está dando un punto muy largo, Juan Carlos, porque aquí a la gente que nos escucha desde allá, lo que menos queremos y jamás esa intención de que ellos mismos evalúen si el lugar donde tengo aquí mi centro de trabajo tengo que llevarlo a otra parte del país. No es eso. O sea, es adecuarse a algo que está sucediendo y que puede extenderse por mucho tiempo o no, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero no es que tengan que ya evaluar salir de ahí. No. Claro, en esto es interesante, por ejemplo, tener claro que el tico siempre es muy hábil para poder adaptarse a las circunstancias. Sí. Entonces, en esto tenemos que recordar, por ejemplo, lo que pasó históricamente con el volcán Arenal. O sea, lo que llegó a ser una emergencia muy seria se convirtió en un polo de atracción turística muy fuerte para el país, que llevó mucho desarrollo a la zona. Entonces, realmente ese es el mensaje que nosotros queremos dar desde el Colegio de Ingenieros Civiles, que realmente nosotros tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias y modificando eventualmente el modelo de negocio que podemos tener en esas zonas. En Turrialba, cuando el volcán comenzó a hacer erupción, igualmente surgió como algún movimiento también de hacer un polo turístico parecido a lo que surgió con el volcán Poás, con la salvedad de que al final el volcán Turrialba no tuvo tal vez como que el mismo grado de actividad en el periodo que tuvo el volcán Arenal, perdón. Entonces, creo que ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que entender, digamos, como sociedad. Y ahora que mencionamos en la previa también con don Rafa, Costa Rica ha sido muy exitoso, por ejemplo, para el manejo del riesgo de la sismicidad, y nos hemos adaptado a eso. El modelo sísmico de nuestro país. Claro, sí. Entonces realmente nosotros como país contamos con profesionales en ingeniería civil súper capacitados que nos brindan las herramientas para poder adaptarnos a los diferentes desafíos que la naturaleza nos va presentando. Sí, y es que usted estaba mencionando, don Juan Carlos, y también don Rafael, la gente de ahí es muy resiliente. Yo he ido mucho a esa zona, de verdad, por trabajo, por coberturas de terremotos. Aquel famoso terremoto de Cinchona fue una experiencia laboral muy, muy intensa, fuerte, dura, pero a la vez también uno se dio cuenta de cómo la gente se levantó ahí, de verdad. Entonces, eso que estaba mencionando don Juan Carlos ahí, saliendo un poco del tema de hidrología y de ingeniería, es gente que, voy a aplicar la palabra que todo el mundo comprende, muy pulsadora. O sea, si hay algo que enfrentan complicado, se levantan y siguen o se reinventan. Entonces, esta es una prueba más que sé que a ellos los va a mostrar el temple que tienen esa gente de allá. Y que no solamente Poás, son zonas muy circunvecinas también. Don Juan Carlos, antes de ir a nuestra primera pausa, sí quería mencionar un poco las diferencias que hay entre lluvia ácida tal vez y ceniza, los efectos que puedan tener, ¿verdad? ¿En qué se puede diferenciar la afectación entre una y otra? Básicamente la ceniza es cuando se deposita realmente después de la erupción el polvo, digamos, que emana el volcán sobre las estructuras, mientras que la lluvia ácida se produce después de que la ceniza el volcán hizo erupción de ceniza, queda suspendida y luego aparece la lluvia, que es la que precipita realmente esas partículas. Esa es básicamente la diferencia. Correcto. Bueno, aquí estamos aprendiendo bastante. Muchas gracias a don Juan Carlos Rodríguez Arce, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, también a don Rafael Oramuno Vega, experto en ingeniería hidrológica, hablando sobre los distintos componentes informativos con los cuales pues le damos seguimiento a lo que está sucediendo en el volcán Poás, ya más específicamente en temas del efecto de la ceniza, no en la salud de las personas. Sí, claro que puede tener una relación, por supuesto, pero ya más en temas de estructuras, de modelo de trabajo, de aires acondicionados, de extractores, porque sé que mucha gente ahí tiene sistemas productivos desde hace mucho tiempo, lecherías, fincas de ganado, tema de producción de fresas, y bueno, lo que queremos también es darles una luz a todas las personas que viven por allá. Muchas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde, hoy viernes 2 de mayo, una breve pausa comercial y seguimos con información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde examinamos con detalle el acontecer diario. Esta tarde. Muchas gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, hablando con dos expertos en materia de ingeniería civil, de ingeniería hidrológica, sobre los efectos de lo que está aconteciendo en el volcán Poás, que recordemos hace ya prácticamente más de un mes está cerrado ese parque nacional, alerta roja, y bueno, pues todos los días hay distintos informes del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Costa Rica de que esto puede prolongarse mucho tiempo más, y sin crear alarma, aquí lo que queremos es pues crear conciencia. Don Rafael Oramuno, como decíamos, experto en tema de ingeniería hidrológica, tal vez reforzar un poco los principales cuidados que deben tenerse en las plantas de tratamiento de esa zona, ¿verdad? Y como quizá está lo que está sucediendo en el volcán
Poás, don Rafael, pero ¿a cuántos kilómetros hacia, digamos, hacia la redonda o de distancia deben tomarse estas medidas, verdad? Porque es una zona muy amplia. Sí, por supuesto. Eso va a depender de los vientos como tal, porque ahora que usted menciona la lluvia ácida, digamos, ese es un factor importante, digamos, porque así como explicaba Juan Carlos de ese contacto con la ceniza, también, por ejemplo, no necesariamente habiendo ceniza, por ejemplo, el volcán puede emitir gases como compuestos de sulfuro, ¿verdad? La lluvia o la humedad, digamos, sin necesidad de que esté lloviendo, pero en el ambiente hay vapor de agua. Entonces, si el vapor de agua interactúa con estos gases que son fuertemente ácidos, entonces el agua atmosférica se acidifica. Y entonces usted puede ver que entonces esa masa de aire que está cargada de humedad, pero ya de humedad ácida, se puede extender a Grecia, a Naranjo, a San Ramón, y puede perfectamente afectar también estos lugares, porque una vez que eso precipita, el agua, pues al caer al terreno, escurre superficialmente, llega a los cauces de los ríos, y las tomas que tengan las azadas en los cauces de los ríos estarían tomando parte de esa escorrentía que viene a ser la escorrentía ácida. Claro, el viento es muy preponderante en esto. Sí, exactamente. Entonces, desde este punto de vista, pues no solo el viento, sino la dirección, ¿verdad? En estos momentos ha estado más como predominantemente hacia el oeste, como esos sectores ahí que hablábamos de Grecia, Naranjo, sí, tangencialmente a la Alajuela, ¿verdad? Pero muy tangencialmente. Pero si la dirección del viento llega a cambiar, eso puede orientarse hacia algún otro sitio. Entonces, claro. Por ejemplo, Rafael, estamos ya en mayo, meses de mucho viento, pues o sea, estos desde siempre, febrero, marzo, ya en esta altura del año son meses en los que se espera también mucho viento, o ya un poco menos. Es que, digamos, eso es muy dinámico y cambia, digamos. Y variante. Normalmente, digamos, el país, por su posición geográfica, los que llaman los vientos alisios, los que vienen del norte-noreste, digamos, son predominantes. Lo que pasa es que cuando se da la temporada de huracanes, esos vientos se debilitan. Y entonces los que vienen del Pacífico, lo que se llaman los oestes, son los que entran hacia el Valle Central. Entonces, en esa dinámica de cuáles predominan, en qué momento, puede ser que perfectamente no tengamos una temporada de huracanes muy fuertes y entonces los alisios predominan y tengamos más bien vientos que mueven esas masas de humedad hacia el oeste, como puede ser que la temporada de huracanes sea muy intensa, claro, y entonces los oestes son los que predominan y entonces más bien parte de esa masa se va a mover más bien como hacia el sector de Barra Blanca o por ahí, ¿verdad? Chinchona. Exacto. Sí, lo entiendo. Don Rafael, esto a veces genera una histeria o alarmismo en la gente que a veces no está ni fundamentado en datos médicos, ni científicos, ni mucho menos, porque a veces uno ya ha escuchado en las últimas semanas que hay gente con resfrío, con, no sé, sensación en la garganta, eso es el tema del Poás, pero hay gente que vive aquí, en Tibás, Santo Domingo, Heredia, donde yo vivo, no sé, Curridabat, y uno dice, no, eso creo que no, ¿verdad? O sea, ya en materia de lo que usted nos estaba explicando, ya que algo así llegue hasta estas zonas es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Por eso es que eso es para no crear alarma, ¿no, Rafael? Sí, y yo creo que me entiende el concepto de la... No, por supuesto, y yo creo que tal vez el mejor ejemplo son las erupciones del Irazú, de los años 63, 64, por ahí, ¿verdad? Que mucha gente tiene la impresión de que Cartago quedó cubierta de ceniza con las erupciones del Irazú, y fue uno de los sitios donde menos ceniza cayó, porque la dirección del viento más bien la traía hacia San José, Heredia, Alajuela, y hacia el sector de Cartago, Paraíso, Cervantes. No es que no cayó, pero cayó muy, muy poco en comparación con lo que cayó en este otro sector de acá. Entonces, como decía Juan Carlos, ese material es un material muy fino, se mantiene en suspensión mucho tiempo y el aire o el viento lo mueve hacia diferentes partes en función de la velocidad del viento y de la dirección del viento.
Esperamos que eso que sucedió en el Irazú en esas épocas no sea tan extenso como lo que está enfrentando. Esperemos que no. Aunque no hay comparación, ¿verdad? Con lo que sucedió. Lo del Irazú fue... sí, fueron 2 años y medio, sí, prácticamente. Correcto, no trabajo aquí yo todavía. Javier, todavía no tenemos tantas canas. Pero sí, está muy documentado en museos, libros y demás. Correcto. Hay sus videos también. También. Pero eso sí fue de verdad de mucho tiempo, ya de afectaciones fuertes, ahí sí cierres de negocios. Correcto. Fue un impacto muy, muy complicado. Don Juan Carlos, en materia del Colegio de Ingenieros Civiles, ¿qué capacitación dan ustedes o también posibilidades de si nos está escuchando alguien desde allá y quiere un poco más de asesoría técnica, qué posibilidades y ventanas dan ustedes de orientar a la gente en un tema que, como decimos, se va a mantener, ¿verdad? Claro, un mensaje que es importante para nosotros es que realmente los ingenieros civiles de nuestro país están altamente calificados para poder resolver este tipo de inconvenientes o poder mitigar también este tipo de riesgos. Entonces, realmente la capacitación ya se hizo, se ha hecho históricamente, de la misma manera que utilizamos la analogía con el tema sísmico. Ya nuestros colegiados tienen una capacitación súper amplia para poder asesorar a la sociedad, que realmente es el respaldo que el Colegio de Ingenieros Civiles brinda a la sociedad a través de nuestros colegiados. Entonces, la invitación como tal es que en el caso que tengan alguna duda, algún caso específico, consulten a su ingeniero civil para que les asesore y les ayude a llegar a la mejor solución. Pueden hacer hasta alguna, coordinándolo con tiempo, ¿verdad? No es tan largo esa zona, pero tampoco es que se dura 10 minutos. Visitas a fábricas, ¿verdad? Orientadas así, con buen tiempo, con anticipación, cabe esa posibilidad también, que ustedes puedan ir allá en algún momento determinado. Sí, podríamos organizar algún tipo de actividad de ese tipo para poder analizar un poco más el efectos puntuales, porque siempre es interesante analizar este tipo de eventos que son no tan típicos en el país, digamos, del día a día, para poder a partir de ahí retroalimentar la normativa que se tiene en el Colegio de Ingenieros y a partir de ahí mejorar el ejercicio profesional de nuestros miembros. Claro, hay una duda que se me quedaba, Juan Carlos, que no la quiero dejar de lado. Yo mencioné mucho el tema de sistemas de aire acondicionado, extractores, que se le viene mucho a la mente que hay ahí, pero de alta gama, ya sistemas muy amplios de aire acondicionado. ¿Qué otros, digamos, dispositivos son a los que la gente que vive allá, que trabaja allá, que es patrono, que es propietario, debe ponerle mucho, digamos, el ojo? Extractores, aires acondicionados, equipos tal vez de alta gama, no sé si hasta paneles solares, ¿qué tipo de material? Básicamente todo lo que es tecnológico. O sea, no hay que dejar de lado, por ejemplo, todos los electrodomésticos. Los electrodomésticos podrían tener algún efecto importante sobre la afectación por el tema de la ceniza. Entonces, básicamente lo que nosotros recomendamos en eso, de nuevo, es hacer mantenimientos preventivos, que normalmente lo que se hace es que se hace una limpieza general para mejorar la condición y que no tenga ningún problema de funcionamiento por la acumulación de ceniza y en general de polvo y suciedad. Sí, ahí hasta pues, nosotros mismos que ahí tenemos hornos de microondas, tema de ese tipo. Los daños pueden ser irreversibles, don Juan Carlos, cuando hay un fenómeno así tan digamos, exponencial y sobre todo tan, digamos, prolongado en el tiempo. Claro, lo que hay que tomar en cuenta en esto es que básicamente lo que pasa con cualquier electrodoméstico es lo que pasa con cualquier estructura y nos podría pasar en nuestras casas también. Si nosotros no hacemos un mantenimiento correctivo y preventivo adecuado, de lo que nos podría generar es un daño mayor a futuro. Entonces, en esto nosotros sí hacemos especial énfasis como colegio en la importancia del mantenimiento como tal. Sí. Claro. Y don Rafael Uramuno Vega, experto en tema de ingeniería hidrológica, sí, esta duda tal vez ya muy doméstica de la gente que vive ahí, ¿verdad? Que agua para el tema de cepillado de dientes, lavado de dientes, consumo, ahí hay mucha población de adulta mayor, niña también, población infantil, niños. Ahí las recomendaciones básicas tal vez es consultar con alguien más de la zona o cuáles pueden ser. Yo creo que ahí habría como dos líneas importantes, digamos. Una es con las asadas, digamos. Sí. Creo que las asadas, si lo hacen individualmente, le va a salir muy caro a todas ellas, claro, porque pues no solo tienen que sacar la muestra, hay que llevarla al laboratorio y después hacer los análisis, y algunos de estos análisis, sobre todo de minerales o materiales presentes, no son baratos. Y todas están tomando aguas casi que de las mismas fuentes. Entonces, que estén llevando un control, muy vigilantes de la calidad del agua, cómo va cambiando. Tal vez no todos los días, pero una vez al mes, una vez cada 2 meses, una muestra y llevarla al laboratorio. La otra parte es
la gente misma, ¿verdad? Porque yo creo que no debemos dejar de lado que uno está acostumbrado a que yo abro la llave en el tubo y saco un poco de agua para lavarme los dientes, y aunque a uno le dicen que el agua no tiene sabor, uno nota la diferencia si el agua tiene algún elemento que no tenía antes cuando me lavaba los dientes. Claro, sí. Entonces, que la misma gente llame la atención, digamos, como sucedió, que fue hace un par de años aquí en Guadalupe, con la gente que dijo, es que me sabe a combustible. Sí, como gasolina. Exactamente. Fue la palabra que usaron. Sí, exacto. Entonces, yo estoy seguro que nadie ha tomado gasolina, pero digamos, entre el olor y el sabor, el aroma, y el aroma, pues le queda a uno y uno dice, sí, esto me sabe raro. Uh-huh. Y creo que sí hay que tomar en cuenta que la ceniza y los minerales que conlleva son muy abrasivos. Ajá. Entonces, digamos, si yo me lo tomo, si me lavo los dientes, eso me puede ocasionar un daño si hay algún mineral o material presente. Hay una ventaja, que es que la ceniza, por ser un material oscuro, uno lo puede notar, ¿verdad? Que cambia el color del agua. Y puede perfectamente ser, digamos, por ser un material tan fino, no decanta en los desarenadores con facilidad. Con facilidad. Entonces parte de ese material puede irse al agua. Claro, ya si es mucho, pues uno lo vuelve a ver así y dice, no, esta agua está sucia. Ya hay un sexto sentido de uno que dice, esto no lo puedo tomar jamás. Exactamente, ¿entiendes? Pero perfectamente puede ser que no vaya tanto, uno no lo note, tal vez visualmente, pero tal vez sí en el sabor, o cuando usted se restriega el cepillo de dientes, que raro, lo siento más, como más duro, como que hay más cosas ahí de las que normalmente hay. Entonces, que la misma gente pueda alertar a la SADA para que inmediatamente vaya, tomen una muestra, ¿no? Aquí tenemos ya un problema, un inconveniente. Claro, esto cambia todos los días. Por ejemplo, el informe que estamos revisando, más reciente del Opsicori, indica que los principales peligros asociados con las erupciones son los lahares y posibles flujos piroclásticos, que una colada de lava es muy poco probable. Ojo, muy poco probable una colada de lava. Uh-huh. Puedes informarse en las fuentes oficiales, porque uno ha visto en cadenas de chats informaciones que ya lava y ya componentes que no. Entonces, tener en cuenta que esto va cambiando a diario y sobre todo no crear un sentido de alarma, don Rafael. Eso es lo que queremos desde que esto inició. No, pero por eso mismo, digamos, la gente que está ahí en el día a día, digamos, esto de los lahares, al final de cuentas, pues es una acumulación de material que eventualmente arrastra el agua, y entonces no es una creciente como la que uno ve, que pues mayoritariamente agua. Esto es lo que se podría llamar como un flujo de lodos, donde va ceniza, barro y diferentes elementos que van mezclados con el agua. Entonces es algo que se mueve muy lentamente, digamos, pero es muy destructivo, porque pues, si el cauce no tiene capacidad para mover esa masa lo que hace es que erosiona completamente las márgenes. Entonces, si el cauce tenía 10 metros, pero necesitaba 20, cuando esto termina de pasar, usted va y ve que aquel cauce creció. Y avanza con mucha velocidad. No mucha velocidad. Lo que pasa es que por ser tan denso el material, aunque vaya relativamente lento, si usted queda atrapado ahí, no hay manera de salir del movimiento de esa masa, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo y a lo que don Juan Carlos ha estado insistiendo. O sea, si yo paso por ahí y veo que se acumuló material, que está cerca de la quebrada, que la escorrentía lo puede mover, o que el mismo cauce lo está moviendo, alertar a la Comisión Local de Emergencia. Sí, a la Comisión Local. Vean, aquí hay un problema que si lo dejamos que crezca, va a ser más grave a futuro. Sí, ¿sabe quién también, don Rafael? Han estado muy activas las municipalidades. Hay comités locales de emergencias, alertar a las primeras instituciones de respuesta. Entiendo perfectamente. No, ha sido muy provechoso, de verdad, muchas gracias a ambos. Queremos también enviar un saludo y tomar absolutamente toda la sugerencia que nos envió un fiel oyente, no solo esta tarde, sino de los distintos espacios de Radio Monumental, Eric Lonis, ex portero de la Selección Nacional, ahora comentarista deportivo del Deportivo Saprissa, que radica ahí, en la zona de Poás, temas de lechería y de producción de ganado. Él se dedica a eso y nos había hecho llegar un comentario absolutamente, no solo respetuoso, sino bien argumentado, de que hay que informar de esto, sí, pero tratar de no caer en una alarma. Sí, se están dando hechos que uno no puede, como periodista y como comunicador, ignorar. Hay una alerta roja, el volcán está cerrado, y eso no es de todos los días.
pero sí tratar de esto, manejarlo, don Juan Carlos, no con alarma, sino con información científica y teniendo en cuenta que ahí vive mucha gente de que no solo no se va a ir, si no quiere hacerlo. Entonces, y se ve afectada si hay ya una sensación de alarma y de información inexacta que los puede afectar mucho, ¿no? Totalmente, lo que tenemos que tener claro es que lo que estamos enfrentando es una situación natural, ya esto ha pasado muchas veces en el pasado, valga la redundancia, y lo que tenemos que hacer simplemente es tomar las recomendaciones que nos emitan las autoridades competentes y como tal no alarmar más de la cuenta, simplemente tratar de adaptarnos, como lo mencioné varias veces. Correcto. Muchas gracias, don Rafael, por haber estado acá. Con mucho gusto. Y don Carlos, gracias. Muchas gracias por la invitación a esta tarde de su casa. Muchas gracias, amigos oyentes, por haber estado con nosotros. Nos acompañaron don Juan Carlos Rodríguez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, y don Rafael Oramuno, experto en ingeniería hidrológica. Estaremos dándole seguimiento a todo lo que acontece con el volcán Poás, siendo no alarmistas, pero sí responsables con la información, utilizando datos exactos, precisos, que brindan las distintas autoridades, los vulcanólogos, los expertos del OPSICORI, y sobre todo aquí llevándoles a ustedes, como es el espíritu de esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, desde que inició este espacio hace ya 5 años, de llevar a todos ustedes información de los expertos, de los especialistas, y que usted sea una persona que tome mejores decisiones. Muchas gracias por haber estado con nosotros.